Día de hoy estamos con el doctor Gerardo Gutiérrez, médico internista, nefrólogo, especialista en todas las enfermedades del riñón, y vamos a abordar un tema que está muy de moda en la cardiología, en la nefrología, y se conoce como el síndrome cardiorreno-metabólico. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Miguel, muy agradecido nuevamente por estar acá en este espacio. Qué bueno tenerte nuevamente por acá compartiendo todos tus conocimientos con nosotros y con los pacientes. Eh, Síndrome cardiorrenometabólico es un nombre que suena como algo enredado. ¿Nos podrías explicar a qué hace referencia? Bueno, yo te quería decir que el síndrome cardiorrenal y metabólico data más o menos como el 2023. Ya antes se venía hablando, ¿viste? Síndrome cardiorrenal, síndrome metabólico, pero ya después cuando se dan cuenta de que hay varias cosas en comunes entre las enfermedades cardíaca, vascular, la enfermedad metabólica, la enfermedad renal, se trató de unificar y colocar el rótulo de síndrome cardiorrenal y metabólico. Si tú crees, ahí vas a encontrar algunas partes que se llaman cardiovascular, renal y metabólico, un poco más largo. CRM también se lo encuentras. Entonces, más que todo es un síndrome donde habla que hay interacciones definitivas, bidireccionales entre el corazón y los vasos sanguíneos, porque se llama hablar cardiovascular es corazón y todo lo que es vasculatura del cuerpo. Metabólico habla principalmente de la obesidad, de la diabetes y renal de la enfermedad renal como tal. ¿Sí? Entonces creo que se han dado cuenta que hay muchas vías de interacción que afectan simultáneamente y bidireccionalmente los órganos. Este síndrome, por definición, inicia con la obesidad. ¿Sí? Tú tienes un paciente obeso y la grasa disfuncional es la que comienza toda la cascada de la enfermedad. La disfuncional es la que se encuentra sobre todo acá en la parte central. Esa grasa es la grasa anómala que genera unas sustancias que uno lo llama adipoquinas, o sea, moléculas dañinas que te pueden producir activación, moléculas de estrés oxidativo, interleuquinas inflamatorias, ¿sí? Que te llegan a afectar al corazón, produciendo alteraciones en el corazón, fibrosis cardíaca, te puede predisponer a arritmia, insuficiencia cardíaca, calcificación de las arterias. Por otro lado, te puede producir alteración en el riñón, también fibrosis a nivel renal, glomerulosclerosis renal, alteraciones tubulares, que te pueden llevar a la postre después a una insuficiencia renal. Te puede también afectar a la parte hepática. Sí, son un sinnúmero de interacciones que te afectan simultáneamente los órganos. Y después vienen las interacciones bidireccionales que te puede producir el riñón enfermo, te puede producir daño cardíaco. El corazón enfermo te puede producir daño renal. Entonces, es una interacción de cosas entre lo metabólico, lo cardíaco y lo renal. ¿Sí? Entonces, esa sería la definición. Un síndrome que consiste en las interacciones que hay en las líneas fisiopatológicas entre estos tres bastiones o elementos de la enfermedad. Quiere decir que es un síndrome que tiene un punto de partida en común, como creo que la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares, que es la obesidad. La obesidad. Obesidad que hoy es una pandemia, la obesidad. Y siempre percibo yo que es una enfermedad que aún no se le da la importancia que realmente tiene, ¿viste? En la consulta, al menos de cardiología, es muy frecuente que un paciente con obesidad sea hipertenso, tenga diabetes, ya tenga un infarto, tenga el colesterol alto, tenga apnea del sueño, tenga enfermedad renal crónica y tiene medicamentos y tratamiento para la hipertensión, para la diabetes, para el colesterol, duerme con una máscara que se llama CPAP para la apnea del sueño, toma antiagregantes plaquetarios por su infarto, pero no se trata la obesidad. Exactamente. Manejamos todas las complicaciones y no nos enfocamos. Y la obesidad es vuelve un protagonista, ¿no? Aquí el protagonista de la película es la obesidad. Pero cuando hablamos del síndrome cardiovascular y metabólico, estamos hablando que todo lo inicia el obeso, ¿sí? La grasa disfuncional. Y más que todo, como te dije, la grasa localizada. Y lo que tú dices es importante. En el mundo hay más de 600 millones de personas padeciendo sobrepeso y obesidad. Y tú pasas por la calle o en cualquier lugar, nosotros vamos a perros calientes, hamburguesa, vamos a una fiesta, una gaseosa. Entonces uno dice, uy, estoy pecando. Pero imagínate la población en general, ¿a dónde vamos a llegar? Porque esto va en aumento, Luis Miguel, esto no va, se va a frenar ni se va a estacionar, esto va para adelante.
Por eso es que, digamos, la OMS siempre haciendo énfasis en los programas de prevención. Y ya de mi punto de vista renal, ya no hablo más de nefroprotección, yo hablo gestión del riesgo cardio, renal y metabólico. Porque lo que tú dices es importante, la obesidad es el eje central de muchas enfermedades. Entonces, si tenemos a la obesidad como protagonista, tenemos que ir a atacar a ese protagonista, hermano. Y no hay forma sino educando, hermano, educando a las personas y de un punto de vista integral. Porque es que al paciente obeso no es que tú vas a decir, no, no comas, no hagas, porque no lo va a hacer, hermano. Esta intervención psicológica, trabajo social, endocrinológica, renal, o sea, es un grupo interdisciplinario, ¿sí? Es frecuente porque, bueno, en la consulta, sé que también te debe pasar a ti como internista, uno ve pacientes con obesidad que cuando vienen a la consulta y se hacen sus chequeos generales, probablemente los exámenes salgan bien. Cuando están de pronto en estadios iniciales, bueno, se hacen un examen del riñón y está bien, se hacen un examen del corazón y está bien, y esos pacientes tal vez piensan y lo he escuchado así como yo soy un gordito sano, y yo siempre pienso que no hay persona con obesidad sana. Definitivamente no, porque esos pacientes son pacientes en riesgo. Y viste que si tú ves la clasificación del síndrome cardiorrenal metabólico, ya te habla de un estadio cero. ¿Y sabes cuál es el estadio cero? El paciente en riesgo, o el paciente que todavía no tiene factores, digamos, de riesgo expresados. Y a menos que va aumentando estadio uno, estadio 2, hasta el estadio 4 que llega, ya van aumentando las alteraciones. En el estadio uno ya el paciente tiene sobrepeso, no es obeso todavía. Tiene un índice de masa corporal aumentado. Tiene una diabetes, una alteración de la glucosa plasmática en ayuna, un aumento del perímetro abdominal mayor en los hombres y en las mujeres, o sea, de lo normal. Entonces ya estamos hablando de pacientes que en teoría son sanos. Pero si tú vas a buscar al paciente, le mides el perímetro abdominal y está más de 102 en el hombre, tú dices, uy, este paciente ya está enfermo. O en la mujer también. O hay enfermedades subclínicas como en el estadio 3 que el paciente está normal y vienes tú le haces un ecocardiograma y ya le puedes encontrar alguna alteración cardíaca o le haces medición de placa de calcio en el endotelio y está enfermo. Entonces, no, como dices tú, no creo que exista un gordito sano. Ya por el hecho de ser obeso, ya tiene la enfermedad. ¿Qué síntomas puede presentar de pronto una persona que esté empezando en todo este tema del síndrome? Ahí volvemos a lo mismo que te dije cuando hablamos de enfermedad renal, asintomático, hermano. Es que eso es lo que yo siempre veo cuando a uno no le duele, ¿viste? Ojos que no ven, corazón que no siente. A veces uno dice también, yo lo enfoco más a eso. Cuando el paciente no le duele, no siente, no actúa, ¿sí? Si a ti te duele algo, tú dices, hoy no, voy al médico, te asusta, ¿no? Claro, te duele una muela y al Exactamente, otro día ahí, estás al claro, el odontólogo. dolor bueno, te da fiebre, te activa. Se te pierde la plata, enseguida corre, claro. Entonces, así como te afecta algo a ti, tú actúas. Y el problema de las enfermedades estas cardiovasculares y metabólicas es que no te dan un aviso y el paciente no le presta atención. Entonces nos ven a nosotros hablando, esos médicos hablando ahí en la esquina están tomando cerveza también, ellos hacen lo mismo. Y no, no es así. O sea, uno da las recomendaciones y hay que tener limitantes, ¿no? Yo soy de muy pro de que entiendo el ser humano como un ser, digamos, que tiene deseos, que tiene creencias, que tiene gusto, y no soy tan prohibitivo, ¿viste? No me gusta, porque es que uno se convierte como que, ¿viste? Incisivo, prohíbe, prohíbe, pero sí dar las directrices. Y hay cosas que definitivamente voy en contra, como los ultraprocesados, ¿viste? Trato, mira, al mínima expresión, ¿sí? Y hay cosas que uno recomienda porque uno sabe que van a dañar al paciente. Pero volviendo al tema de los síntomas, hay que buscarla. Hay que buscar la enfermedad porque definitivamente hay pacientes que, entre comillas, sanos y el daño va por dentro oculto. Como internista y nefrólogo, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico que tendrías en un paciente en el que tú sospeches que está cursando con un síndrome cardiorrenometabólico? Bueno, como te dije, primero, diagnosticar el sobrepeso y obesidad. Obviamente, hacer el peso adecuado al paciente, mirar los perímetros abdominales, toma de la presión, mirar los niveles de glucosa, de los lípidos, hacer el screening de enfermedad renal, como te mencioné en la anterior visita, el uroanálisis, la relación de albuminura creatinuria, la creatinina, la ecografía renal. Y de ahí después le dejaría un poco de campo al cardiólogo, a tu espacio, ¿viste? Porque ya cuando está un poco más avanzado el síndrome, ya comienzan las alteraciones subclínicas o sutiles, ¿no? Que no se ven.
Entonces ahí muestran en la guía que estos pacientes tienen que tener una medición de troponina y la pueden tener elevada. Ya puede haber alguna injuria miocárdica. Le puede hacer un score de calcio de las arterias y ya puedes encontrar placas de calcio. Ahí todavía se puede intervenir. Y ya cuando está definitivamente avanzado, ya el paciente tiene su arritmia cardíaca, insuficiencia cardíaca, su enfermedad renal crónica que aporta una diálisis. Entonces, depende del estadio. Si es un estadio inicial, hay búsqueda incisiva. Y si son estadios avanzados, ya toca ya con las herramientas más especializadas. Que no queramos que llegue allá, ¿no? Porque ya si el paciente llega infartado, ya vamos tarde, ¿sí? ¿Cuál sería el abordaje terapéutico en estos pacientes? Bueno, algo que llevó también a hablar mucho de este síndrome son las nuevas moléculas que han salido, ¿no? Los ICGLT2, lo que conocemos acá, la dapaglifosina, la empaglifosina, los análogos de GLP-1, ¿sí? Que también tienen mucha acción integral, digamos. Esos mecanismos ayudaron también, porque se dieron cuenta que nosotros utilizamos los ICGLT2 para la diabetes, que fue inicialmente que se crearon, y se daban cuenta que estos pacientes les podía ir bien en la parte cardíaca. Como que se morían menos, como Exactamente, que se se moría menos. infartaban Y ellos menos. se daban cuenta en los estudios, mira, metían pacientes con falla cardíaca, con enfermedad renal, con hipertensión, y se daban cuenta que además de controlar la diabetes, también tenían impactos positivos en la parte cardíaca, en la parte renal, en la parte hemodinámica. Entonces, esto digo, uy, hay vías comunes, y definitivamente hay vías comunes que interactúan. Estos fármacos, lo bueno es que nos acompañan a ese manejo holístico que queremos hacer, porque interactúan en las dos cosas, nos pueden mejorar la obesidad, nos pueden mejorar la parte cardíaca, nos pueden mejorar la hipertensión, nos pueden mejorar la diabetes, y todo eso se suma y hacen sinergia, y el ganador es el paciente. Total. ¿Cuáles serían entonces esos tips que tú le darías a los pacientes para evitar llegar a presentar este síndrome cuando conocemos que si lo presentas estás más expuesto a sufrir de todas estas complicaciones en el cerebro, en el corazón, en el riñón? Lo que siempre hemos hablado, Luis Miguel, el estilo de vida saludable. Definitivamente, cuando uno toma medicamentos porque está enfermo, si tú quieres tener un pronóstico de vida bueno, llegar a viejito, 70, 80 años, todavía con actividad, autoválido, hay que comenzar desde tempranas edades. O sea, eso es mentira que uno se va a comenzar a cuidar ya cuando tenga 40, 50, no, desde los niños, hermano. Entonces hay que comenzar a hacer prevención desde los niños, de las escuelas. Tú te vas a la escuela de los hijos de nosotros y ves en la cafetería lleno de dulces, hacen una fiesta llena de dulces. Hay que comenzar a cambiar el chip desde ahí. Incentivar al deporte, cuidados en la dieta, estilo de vida saludable, disminuir esos, digamos, hábitos de tabaco, consumo excesivo de alcohol. Todo esto es lo que va a impactar positivamente porque tú vas a evitar que aparezca el factor de riesgo ahí. Y cuando ya no se logra esto, la intervención del médico. Del médico, en tu caso, cardiología es fundamental, nefrólogo es fundamental, una persona especialista en nutrición es fundamental, incluso un psicólogo es fundamental, porque ya se convierte en un tratamiento interdisciplinario. Pero ya cuando el paciente está enfermo, ¿sí? Entonces, lo que yo diría, si el paciente quiere evitar, es eso, un estilo de vida saludable. Actividad física, buena dieta, tranquilidad, bajo estrés, y todas estas herramientas van a ayudar. ¿Qué recomendaciones le darías tú a una persona con obesidad para que empiece a bajar de peso? Bueno, primero, Sabiendo, te digo Gerardo, que yo creo que la obesidad es de las enfermedades más difíciles de tratar, porque está muy arraigada a temas culturales, temas que traemos muchos desde la casa en el tema de alimentación, y cambiar eso a veces no es fácil. claro. Por eso ahí es fundamental primero es el querer, ¿sí? Porque dice yo, hay pacientes yo veo que están obesos y no les importa, ¿no? Y siguen diciendo, no, de algo me voy a morir y en mi vida y como igual. Primero es eso, o sea, tener la autopercepción y el autoinsight positivo, decir, "Oh, estoy obeso, estoy enfermo y tengo que ir ante las personas que saben. Hay muchas personas ahora que son especialistas en el manejo de obesidad. Y el manejo de la obesidad no es solamente, como te dije, prohibir, porque normalmente tú vas a una consulta y dices, no coma pan, no coma esto, no coma esto, no coma esto, corra, ta, ta, ta. Eso no sirve. O sea, ya la obesidad es algo interdisciplinario. Necesitas un buen equipo de instrucción de educación física. Y eso
es un capítulo aparte. Tú no puedes meter a un paciente a hacer educación física, vaya y corra aquí al centro, ¿no? Hay que evaluarlo, Luis Miguel. Y tú que eres cardiólogo lo sabes. Ver si tiene un buen corazón para hacer ejercicio, si no tiene una arritmia cardíaca, ver la capacidad funcional del paciente. Y eso no lo hacemos. Ahí entras tú como, digamos, un protagonista importante. Y este paciente que ya aceptó que está enfermo, que quiere bajar de peso, necesita sí o sí una evaluación por cardiología para evaluar si ese corazón si ese está incapaz de hacer una actividad física aeróbica y de fuerza. Porque ahí va el otro capítulo, la educación física. Tiene que ser una educación física llevada, orientada, direccionada, porque todo paciente no es igual. Y explicarle cómo va a ser la actividad física. Se necesita un poco de fuerza, se necesita un poco de aeróbico, se necesita algo de intensidad. Entonces, eso también tiene que ser orientado por una persona que esté entrenada en eso. A veces las personas piensan que salir el domingo a hacer 2 horas de caminata en una cuesta exigente es el mejor ejercicio que pueden hacer. Y el resto de 6 días no hacen absolutamente O, nada. ¿sabes qué pasa muy? No, yo juego todos los domingos fútbol, el más es gordo. Y eso lo que genera son lesiones, hermano. Porque tú, lo importante de ir a jugar fútbol es el entrenamiento previo. Si tú me dices a mí, yo entreno toda la semana, 3 veces a la semana, y el domingo voy y juego fútbol, es diferente. Entonces yo digo, no, o sea, tú vas a jugar fútbol el domingo, te vas a lesionar, lesión de menisco, lesión muscular, te duele, un etcétera del paciente. Entonces eso, direccionada a la actividad física, el otro punto fundamental es la nutrición. Nutrición no solamente no comas, no, hay que también individualizar al paciente, saber qué comer, cómo comer, cuándo comer y ser direccionado también a los gustos del paciente y a las necesidades del paciente. Entonces son tres pilares fundamentales, ¿no? La actividad física, la orientación médica y la orientación nutricional. Y yo le incluiría un cuarto pilar, la parte psicológica. No es fácil, no es fácil para un obeso, porque eso tiene un tema ya también neurológico de base, ¿no? Necesita terapia, necesita ayudarlo para que pueda cumplir los objetivos. Entonces, te das cuenta que no es tan sencillo como se piensa, ¿no? ¿Cuál sería la invitación que tú le harías a nuestros pacientes respecto a este síndrome? Definitivamente mirar, si estamos a tiempo todavía, comenzar a hacer todas las prevenciones, como te dije, los cambios en estilo de vida antes de. Y si es una persona que ya está dentro de este espectro de enfermedades, hermano, consultar con las personas como tú, como yo, que tenemos algo de conocimiento. Obviamente no lo sabemos todas, pero podemos orientar. Yo siempre pienso algo, Luis Miguel, y eso lo aprendí de un profesor que me dije, mira, de pronto no te la sabes toda, pero sí sabes a quién preguntarle y a dónde leer, puedes ayudar a muchas personas. Yo pienso eso, a mí llega un paciente y te llamo a ti, Luis Miguel, mira, tengo este paciente así, ayúdame. Y tú me puedes hacer lo mismo. Entonces comenzamos a intercambiar cosas siempre en beneficio de nuestra población. Entonces eso, la invitación es a una consulta precoz, a tener esa emotividad de hacerlo, o esa decisión de hacerlo, y eso es lo que va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gerardo, por compartir tus conocimientos. Gracias por haberte tomado el tiempo de venir a hablar con nosotros. Esperamos que toda esta información sea muy útil para ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de podcast de Cardiomet.